Muchas gracias, Katy, por la invitación. Bueno, varios temas hay, pero en lo concreto quiero partir con lo que decía ya Jimena Guindel. Usted dentro de los próximos días ya va a tomar contacto con su sucesor para traspasar los temas más relevantes de su competencia. Bueno, lo primero decir, yo aprovecho de felicitar públicamente a Jaime Romero por su nombramiento. Yo lo llamé a las pocas horas que me enteré de su nombre. Creo que es un buen nombramiento. El ministro Pérez también ha tenido reuniones ya con Paulina Zabal, quien será la ministra, ¿cierto?, de Vivienda. Y estamos obviamente coordinando las reuniones, porque esta es una cartera grande, una cartera ministerial con mucha inversión, con muchos proyectos, hay muchas cosas, ¿cierto?, que van andando, y es importante que la ciudadanía no perciba quiebres, digamos, producto de los cambios. Así que sí, esperamos juntarnos. También hay una instrucción del presidente Piñera de hacer una entrega ordenada, hay unas actas de entrega que nos han pedido. Yo diría que una buena parte de mi trabajo hoy día tiene que ver con eso, con preparar el cierre de manera ordenada, con las cuentas bancarias, las conciliaciones, los sumarios, que todo lo que tenga que saber la autoridad entrante para que pueda, ¿cierto?, tomar el mando, digamos, el control del ministerio sin producir mayores... Hay temas que son prioritarios porque el Ministerio de Vivienda durante el transcurso del último tiempo, por ejemplo, ha presentado varios subsidios, el mismo tema de la reconstrucción que veíamos en el despacho, varias cosas que están en curso o en proceso de postulación. ¿Esas son prioridades para entregar también a la futura autoridad? Claro, por ejemplo, hoy día nosotros estamos cerrando ayer en la noche, a medianoche, el subsidio de arriendo, que creemos que es muy importante completar la política pública que Chile siempre ha tenido orientada a la adquisición de la vivienda, que la persona se vuelve propietaria. Y esta es la primera vez que tenemos una política, ¿cierto?, de arriendo, que tiene una serie de beneficios, que es bueno entenderlo. Y esas cosas esperamos que continúen, así como todo lo que hemos hecho con la clase media, por ejemplo, donde se le ha dado mucho énfasis a la clase media que estaba bastante abandonada. Esperamos que continúe el trabajo, por ejemplo, de recuperación de bloques de vivienda social, que ahí hay una gran deuda, por decirlo de alguna manera. Son más de 300.000 las personas que viven en esos departamentos. Todo el trabajo que venimos haciendo con campamentos, que estamos cerrando un campamento por semana, también es bueno que continúe. Y por supuesto la reconstrucción, que como bien decíamos ahí en la nota, falta ya solamente un 9% por terminar, pero que está siendo ejecutado. Pero las obras de construcción siempre tienen problemas en el camino, por tanto terminar un 9% requiere también de una buena continuidad y que se continúe, ¿cierto?, con las líneas que hemos venido haciendo. Por supuesto habrá que hacer mejoras, eso es propio de la democracia, y cambios que estime conveniente la autoridad entrante. Así que ahí atento y a poder ayudar y aportar siempre, ¿no? Vamos por parte. En lo que tiene que ver con el subsidio que ustedes presentan hoy, ¿cuál es o cómo se responde a la duda lícita que puede tener cualquier persona que al momento de postular, entre medio viene cambio de gobierno, bueno, qué pasa con su subsidio, qué pasa con su beneficio? Mire, los subsidios son políticas de Estado, ¿eh? Están amparados en decretos supremos, con tomas de razón, están reservados los recursos en la Dirección de Presupuesto. Por tanto, yo no tengo ninguna duda de que la gente que se gana un subsidio en este gobierno, el subsidio será pagado si es que corresponde, ¿cierto?, en el gobierno entrante. Uno podría tener dudas de la continuidad en los énfasis. No es lo mismo, por ejemplo, poner 20.000 subsidios de arriendo al año que poner 2.000. Es el tipo de énfasis que tiene que dar la autoridad política que continúe. Y yo espero que el arriendo le den un énfasis político importante, porque permite a la familia acceder a una buena ubicación, a quedarse cerca del barrio donde vive, y a la vez a independizarse de su suegra, de su suegro o de un núcleo en el cual está llegado, que hace que la vida sea muy compleja. ¿Y este subsidio ha sido exitoso en términos de personas convocadas a obtenerlo? Nosotros estamos muy contentos, hicimos una convocatoria para 5.000 cupos, se ingresaron al sistema 11.000 familias, la cifra de anoche eran 5.740 que habían sido válidamente, postulaciones válidas, digamos, y de esas vamos a elegir en los próximos 30 días las 5.000 que finalmente ganan. Son 19.500 millones de pesos en subvenciones que vamos a estar dando mes a mes, porque esto funciona así: usted toma un arriendo con una vivienda y si usted paga su arriendo, su parte del arriendo, disculpe, el Estado va a concurrir con la diferencia. Entonces, por ejemplo, si el arriendo son 110.000 pesos, el Estado pone 70.000 pesos todos los meses y la persona 40.000. Y la idea entonces es ayudar a independizar a esa familia y prepararla para la vivienda definitiva. Luego de 5 años tendrá un puntaje adicional y le permitirá de manera preferente acceder a un subsidio para la clase media, por ejemplo, cosa de transformar el arrendatario en propietario. Pero habiendo postergado un poco la decisión, porque el diagnóstico que tenemos es el siguiente: a muy temprana edad, 18 o 20 años, los jóvenes no saben bien dónde quieren vivir, no saben dónde van a trabajar, qué nivel de ingresos van a tener, si van a estar o no casados. Por tanto, es demasiado rígido que el único mecanismo sea comprarse una casa
que típicamente es una casa que se hace en la periferia. Entonces, además rompe los vínculos sociales Sí. y nos desintegra un poco como sociedad. Ahora, vamos al otro tema que tiene que ver con lo que se viene en los próximos días. Un nuevo aniversario del terremoto. El mismo presidente de la República ha dicho que él va a recorrer algunas zonas y va a estar también en las zonas más afectadas. Hay un porcentaje que ustedes totalizan sobre el 90%, que es bastante alto respecto a cumplimiento. Pero la gran pregunta es ¿qué faltó quizás para alcanzar aún un porcentaje más alto? Sabemos que las autoridades siempre se ponen metas mucho más ambiciosas y sin duda va a ser en un porcentaje menor, pero algo va a quedar pendiente para la próxima administración. Yo creo que la reconstrucción es de una complejidad enorme, enorme en varios sentidos. En primer lugar, afecta a 6 regiones, afecta a 239 comunas, por tanto, son muchísimos los interlocutores que hay. Participaron cerca de 700 empresas constructoras, algunas muy pequeñas con dificultades de capital, otras más grandes. Tuvimos también tipos de daño distintos, el daño, por ejemplo, en Dichato, donde la ciudad es literalmente borrada, o el daño donde hay el mundo rural, en O'Higgins, por ejemplo, mucho adobe que se cae, adobe patrimonial, los bloques de viviendas colectivos, cuando caen hay una serie de problemas sociales dentro, arrendatarios, tomadores, propietarios. Entonces yo creo que fue un universo muy disímil de problemas en muchos lugares distintos, lo cual hizo de esta tarea una cosa muy titánica. Mire, yo fui hace 3 meses atrás a Japón. Nos invitaron a Sendai, al sector del tsunami, y ahí uno ve como un país tan poderoso como Japón, la tercera potencia del mundo hoy día, a 3 años estaban recién comenzando las construcciones. Ellos veían con mucha admiración lo que habíamos hecho en Chile. Yo hago acá una reflexión respecto al orgullo nacional que nos debe dar, porque la reconstrucción es una realidad en la cual participaron muchos actores, participa la empresa constructora, sus trabajadores, los damnificados, los comités de damnificados, los municipios, sus alcaldes, los concejales, los parlamentarios, y por supuesto el gobierno, el Ministerio de Vivienda también, ¿cierto? Entonces es un orgullo nacional y yo creo que este aniversario va a tener un poco más ese énfasis, ¿no? Como de una conmemoración reflexiva respecto de una catástrofe, respecto de las muertes, pero también algo más de alegría y algo más de orgullo de una cosa que hemos hecho entre todos. Ahora, ¿ese 90% es de soluciones reales donde las personas están insertas en sus nuevos hogares o hay algunas, porque en algún momento se criticó en el transcurso de este gobierno, o hay algunas que están en proceso de ser entregadas a las familias? Nosotros, yo diría, de agosto del 2010 en adelante, una vez que publicamos el plan de reconstrucción, todos los meses hemos puesto en la página web mes a mes el estado de avance, diferenciando subsidios entregados, viviendas iniciadas, viviendas en ejecución y viviendas terminadas. Siempre hemos recibido en distintos momentos críticas distintas a lo largo de los últimos 3-4 años, que es propia de la actividad política, ¿no? Hoy día uno puede decir con bastante orgullo que ya el 90% está entregada y siendo habitada por sus propietarios, lo cual son 194.000 viviendas, que es más o menos todas las casas que hay en Talca, Talcahuano, Rancagua y Concepción juntas, un montón de casas. Tenemos un 9% en ejecución, en plena ejecución, que se van a terminar de acuerdo a los contratos que ya están trazados. Por tanto, yo creo que faltan 2 o 3 meses, quizás 6 meses, siendo pesimista, para haber alcanzado un 100%. Así que creo que es un hito nacional, y yo hago ahí la reflexión de orgullo propia de un país que es capaz de ponerse de pie, ¿cierto?, y salir adelante de una catástrofe de la magnitud de esta. Ahora, ¿eso quiere decir que el 9% restante o ese porcentaje muy cercano al 10% son personas que tienen una solución, pero que todavía no la han recibido? Claro, no es lo mismo. No está materializada. No es lo mismo una familia que ve todavía su casa en el suelo a una familia que ve que se está construyendo su casa. Están designadas, asignadas y todo. Por supuesto, están en ejecución, es decir, hay una empresa constructora asignada y la mayor parte de ella, digamos, tiene ya faena. Hay obreros trabajando, estamos trabajando. Por ejemplo, el conjunto de Tumbes, estuve ayer en Talcahuano, que es lo que nos va a faltar en Talcahuano, un conjunto muy grande. La familia, estuve con ella, ahí están en algunas aldeas, y están tranquilas. Ella ve, Liliana Bastida, la de la dirigente, ve que se está construyendo, ve su casa, ve los obreros yendo, y sabe que va a ser cosa de 2 o 3 meses más, y eso creo que es muy distinto a una situación donde uno no sabe lo que va a pasar. Ellos tienen un plano, saben cuál va a ser su casa, y por supuesto quisieran que sea lo antes posible, pero también entienden las miles de dificultades que hubo, en particular en este proyecto, por ejemplo, que les menciono, que es en la punta de un cerro donde había un movimiento de tierra muy grande, casi 900.000 toneladas que hubo que sacar de material. Entonces ellos entienden las dificultades y yo creo que ya hay más tranquilidad, y por eso diría que este aniversario va a ser un poco más reflexivo, más conmemorativo y quizás menos del conflicto típico, de la polémica típica respecto a cuál es el número exacto de las viviendas que están reconstruidas. Ahora, cuando uno conversa, y usted lo sabrá también, subsecretario, porque hablaba con las personas, para ellos, claro, la casa es un elemento vital, pero también cuando la gente perdió sus viviendas en el terremoto, sintió un desarraigo de su entorno, de su barrio, y ahí apunta mi pregunta: ¿cómo ha andado el tema de adaptar nuevamente el entorno a estas familias? Por ejemplo, si uno va a Dichato, yo personalmente he ido, he visto notorios cambios en la costanera, se ha hecho una inversión grande, se ha potenciado el turismo,
Buen Fin. Pero la experiencia de Dichato se ha replicado en otros lugares que también están afectados o que resultaron afectados producto del terremoto. ¿Ha sido tan exitoso? Dichato es probablemente como localidad el lugar donde mayor intensidad hubo destrucción. En Dichato habían 800 viviendas y yo me atrevería a decir que las 800 quedaron dañadas. Por tanto, ahí quizás es muy extraordinario visualmente ver el efecto. Pero, por ejemplo, en Constitución, donde tenemos todo lo que es el parque de mitigación del borde costero, un parque como de 30 hectáreas muy grande, que ese sector ya se expropiaron todas las viviendas, se limpió el terreno, estamos ahora adjudicando para el inicio de la obra. De acá a 3 años más usted va a tener una misma sensación visual cuando vaya de una realidad que se cambió. Tenemos también cascos históricos y proyectos de mejoramiento en algunos parques urbanos, vialidades también. O sea, hay distintas cosas. Yo creo que en Dichato efectivamente se da eso, que era tanta la devastación que cuando uno pone todo junto luego impacta un poco la vista. Pero en términos de inversión, la comuna donde más se ha invertido ha sido Talcahuano. En Talcahuano vamos cerca de los $400 millones en obras de vivienda o de infraestructura pública, que si uno las pusiera todas juntas, así como están en Dichato, yo creo que también sorprendería la vista. Todo el trabajo del borde costero, por ejemplo, en el sector del Morro, del canal, las ventotecas, todo eso están un poco más esparcidas, entonces nos generan quizás impacto. Pero Dichato, quiero que usted sepa, no es el lugar, ni por lejos, donde más dinero hemos puesto en términos de obras urbanas. Ahora, el presidente dentro de los próximos días va a bajar su gobierno, va a dar una cuenta, va a estar en la zona. ¿Hay conformidad y en su caso en el trabajo en terreno con lo que se ha logrado hacer en esta materia puntualmente? Uno siempre puede hacer una crítica reflexiva, como la pregunta es ¿qué pasaría si esto uno lo hiciera de nuevo? Y la vida en ese sentido no da segundas oportunidades. Yo creo que se cometieron algunos errores, pero yo creo que en el 100%, digamos, de las decisiones tomadas, la gran parte fueron aceptadas. Creo que se privilegió que las personas pudieran elegir dónde reconstruir, elegir su vivienda. Eso trajo dificultades en velocidad, pero creo que mejoró la calidad. Hubo un esfuerzo muy importante, por ejemplo, porque las familias pudieran permanecer en el lugar donde vivían. La construcción en sitio propio correspondió más o menos a la mitad de las viviendas que hubo que hacer. Y no es lo mismo construir todas las casas juntas en un sector que hacerlas en distintas comunas, algunos mundos muy rurales, precordillera incluso. Y eso dificultó el proceso, pero creo que le hace que la gente mantenga su arraigo y es muy importante. Por tanto, siempre hay como de dulce y agrá. Ayer yo comentaba con el alcalde de Gastón Saavedra, en Talcahuano, que había sido importante esto de que nuestra reconstrucción, si bien preocuparnos por la velocidad, entenderlo como un horizonte de 40 años, donde lo que importa es en el largo plazo que la persona que recibe su vivienda esté contenta. Que en el sector del Morro, por ejemplo, que le mencionaba, que fue complejísimo ese proyecto, una pesquera que hubo que sacar, remodelaciones urbanas, cambio de planes reguladores, muros de contención, claro, tomó más tiempo, pero la calidad del producto final y la calidad de vida de los próximos 40 años de esa familia es mucho mejor a quizás habernos apurado un poco más, haber reducido el tiempo que estuvieron esperando, de 4 años a 2, por ejemplo, pero los siguientes 40 hubieran sido muy distintos. Y en términos de balance general, las políticas públicas implementadas en este gobierno en su cartera, ¿cree que se avanzó cuando estuvieron ustedes, como coalición me refiero al mando? Nosotros nos pusimos varios énfasis como política habitacional principalmente. Uno era todo el mundo del grupo vulnerable que estaba muchas veces cooptados por las EGI, y las EGI estafaban, subían los precios. Tomamos una decisión ahí de postular sin EGIs y hemos transformado esa industria de manera muy significativa, es una revolución silenciosa que se hizo ahí y yo creo que va a tener efectos muy importantes en calidad y en ubicación de viviendas de acá al corto plazo. Todo lo que se hizo con la clase media, por ejemplo, el subsidio a la clase media, fue muy importante porque era un sector de la población que no era ni tan vulnerable como para postular a una vivienda gratuita, ni tampoco con tanto poder adquisitivo como para endeudarse por una vivienda con crédito, y muchos de ellos terminaron, cierto, colgando los puentes, como el caso de Anda Chile. El énfasis que hemos puesto con los bloques de vivienda social, el programa Segunda Oportunidad, es decir, entender que el Estado construyó 370.000 departamentos pequeños, en altura, densamente poblados sus sectores, sin servicios públicos. Esa es una carga que va a tener que irse enfrentando de a poco. Tomamos el año pasado y con mucha fuerza 2 decisiones de demoler, por primera vez, demoler viviendas, no porque estén malas las viviendas, sino porque la familia no soporta un día más vivir ahí y necesita una segunda oportunidad para tener un mejor entorno de vecinos y de barrio. Creo que esos son legados importantes. Todo lo que hemos hecho, por ejemplo, con el mundo online de postulación, el subsidio de arriendo que cerramos ayer, un 26% postuló en línea por Internet. Es decir, un ministerio que ha avanzado mucho en acercar sus servicios y sus beneficios a la gente, al ciudadano, que muchas veces no entiende cuáles son los llamados, cuándo son las fechas. La verdad, me hacen preguntas, digo, por Dios, que cuesta explicar lo que uno hace. Pero creo que lo que es todo el avance en la web, en los sistemas remotos de postulación, de petición de línea, ha hecho que sea un ministerio más cercano, más simpático.
y da cuenta, por ejemplo, el año pasado recibimos algo así como 140.000 postulaciones a la clase media, 60.000 postulaciones a grupos vulnerables, sumamos estas 11.000 de arriendo, y todo hecho eso sin filas, con reserva de horas, en línea muchas de ellas. Creo que es una modernización interna que quizás no es tan titular, digamos, de política pública, pero ha sido un énfasis muy fuerte del presidente Piñera y de Rodrigo Pérez, quien siempre nos pidió que fuera una atención más cercana, ¿cierto?, a los ciudadanos. Bien, subsecretario, le quiero agradecer mucho por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Ustedes sigan en la sintonía, nos vamos a un breve corte.